La Iglesia Presbiteriana Coreana de Basaí. Estudio bíblico de grupo pequeño. Por Reverendo David Lee. Capítulo 83. Yo soy como el olivo verde en la casa de iOS. Salmos 52, 1 y 9. Al músico principal. Masquil de David. Cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios máquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Sela. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Sela. Verán los justos, y temerán. Se reirán de él, diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, porque es bueno, delante de tus santos. En texto de hoy, el autor de Salmos confiesa en que él confía para el parecerse como el olivo verde. ¿Y qué ustedes piensan que significa esto? Los antecedentes del texto de hoy lo podemos conocer a través del título del capítulo de Salmos que registra de esta manera. Cuando vino el edomita Doeg y dio cuentas a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. El significado tiene antecedentes en el libro de Samuel capítulo 21 y 22 y dice así, David huyendo del rey Saúl llegó hasta las tierras de Nob y busca al sacerdote Ahimelech para que le diera de comer porque tenía mucha hambre. Como resultado de esto David llega a comer el pan consagrado que solo pueden comer los sacerdotes. Y le pregunta a Ahimelech si tiene algún arma que pueda utilizar. Ahimelech le pasa la espada de Goliat que tenía guardada. En el primer libro de Samuel dice que Ahimelech ayudó a David sin saber que estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Es decir, solamente le ayudó a David porque era el yerno del rey Saúl y el guerrero que había vencido a Goliat. Pero en ese momento cuando Ahimelech le pasó el arma a David estaba junto a ellos el edomita Doeg quien era jefe pastor del rey Saúl, dice el libro de Samuel. Y el edomita miente sabiendo que el rey Saúl quería matar a David y le dice al rey Saúl que Ahimelech ayudó a David poniendo al sacerdote Ahimelech como un traidor. Al escuchar esto, el rey Saúl airado mata 85 sacerdotes incluyendo al sacerdote Ahimelech. David al saber esto siente un gran dolor porque habían muerto personas justas por su causa. Y así delante de Dios confiesa su sentir. Primero él confiesa ante Dios acusando al que por su propio beneficio miente y actúa de forma traicionera. Una vez más, Doeg mintió porque Ahimelech ayudó a David porque David era yerno del rey Saúl. Es decir, en ningún momento menospreció al rey sino al contrario respetando al rey Saúl ayudó a su yerno. Sin embargo Doeg tergiversó todo esto para decirle al rey Saúl que David y Ahimelech estaban confabulados. ¿Cuál era el beneficio que obtenía Doeg al decir estas mentiras? Porque quería recibir del rey cumplidos y premios por denunciar al enemigo del rey. Pero David menciona en versículo 5 las consecuencias del tipo de personas que actúan de esta forma. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigara de la tierra de los vivientes. Estas palabras significan que las personas que mienten de esta manera, quizás en estas tierras puedan recibir algún premio de forma inmediata, pero inmediatamente va a recibir la destrucción eterna por el precio de sus maldades. Y David menciona por qué estos malvados reciben estos tratamientos en el versículo 6 y 7. Verán los justos, y temerán, se reirán de él, diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, y se mantuvo en su maldad. Estas palabras significan que, si por sus mentiras alguien pasa una injusticia para obtener su propio beneficio son personas que no confían en la fortaleza de Dios. Ahora bien, ¿qué significa no confiar en la fortaleza de Dios?
Esto es que esa persona no cree que Dios es el que nos da vida y nos provee de todo lo que tenemos. Por tanto, están listos desobedeciendo a Dios haciendo maldades. Efectivamente es así. Si consideramos que Dios es el proveedor de todo, trataríamos de vivir una vida que a Dios le agrade. La diferencia entre el creyente y no creyente es que el creyente cree en el Dios vivo quien tiene el control y es el que siempre nos está observando. Por esta razón, David confiesa que David es como el olivo verde que está en la casa de Dios. En otras palabras, delante de los ojos de Dios, David se esfuerza en vivir una buena vida y como vive confiando en Dios se va a convertir como el olivo verde. Pero, ¿por qué como el olivo verde? El olivo verde se menciona en la Biblia más de 60 veces. El árbol del olivo verde tiene muchos frutos y es beneficioso para el hombre. Su aceite es utilizado en combustible, como digestivo y tanto en medicinas como en cosméticos. Además que su árbol se utiliza como material de construcción. También el árbol de olivo es conocido por su larga existencia, por tanto el árbol de olivo simboliza paciencia y bendición. Y David se refiere a sí mismo no solo como el árbol de olivo sino como el árbol de olivo verde, lo que significa que es una vida de bendición de Dios muy abundante. La expresión de David refiriéndose a sí mismo es muy poética y podemos darnos cuenta que es muy importante vivir una vida justa delante de Dios. Porque esta persona va a vivir una vida de bendición de Dios tan abundante como el árbol de olivo verde. Por tanto, los bendigo a todos ustedes a que vivamos con una fe como la de David, como un árbol de olivo verde en la casa de Dios. A través de las palabras de hoy, ¿cómo debemos de vivir nuestras vidas para que seamos como el árbol de olivo verde en la casa de Dios? Vamos a proponer métodos concretos para que seamos como el árbol de olivo verde.